Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Haley. Episodio 11. Entrevista con Luis Miguel Pedrero y sus mejores definiciones. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mediaventurados, el podcast que imagina la nueva radio. Hoy vamos a compartir la segunda parte de la entrevista que le hice a Luis Miguel Pedrero, investigador de la Universidad Antonio de Nebrija, por muchos años con la Cátedra de Radio de la Universidad de Salamanca, y uno de los catedráticos, de los intelectuales que mejor analiza el comportamiento de la radio, la transformación hacia los nuevos usos y los nuevos hábitos en el mundo del audio para las audiencias. Te quiero contar que esta entrevista ha sido el episodio más escuchado desde que comencé con este podcast y realmente recibí muchísimos comentarios, muy buenos comentarios, obviamente por las reflexiones de Luis Miguel. O sea, mi trabajo es hacer solamente algunas preguntas. Por eso es que estoy inmensamente agradecido con Luis Miguel, estoy muy agradecido también con la gente que lo ha compartido a través de las redes sociales, por los buenos comentarios, porque me han dicho que también estudiantes universitarios de la carrera de comunicación, de los que les apasiona también el mundo de la radio, han escuchado este episodio y de verdad me da mucha emoción que eso haya ocurrido. Los quiero invitar a compartir esta segunda parte de la nota con Luis Miguel porque tiene muy buenas reflexiones y en la segunda parte les voy a compartir algo bien interesante y es una selección de las mejores frases de esta entrevista. Te invito a escuchar Luis Miguel Pedrero aquí en Mediaventurados. Quería hablarte del reciente lanzamiento de Apple con su reconversión, ¿no?, de Radio Beats One en Apple Music One y el lanzamiento de 2 señales de radio. ¿Qué lecciones crees que Apple le puede estar dando? ¿Qué señales le está dando incluso a la radio tradicional que debería adoptar rápidamente? Pues no son pocas. O sea, la novedad es que Apple apuesta por verbalizar que Beats One es una radio, porque como bien mencionas, ellos ya habían lanzado esa señal en 2015, pero digamos iba asociada al servicio de música, pero no parecía una radio, aunque lo era. Es decir, no parecía o no tenía el nombre de radio. Y ahora han hecho expreso el nombre Apple Music Radio y además otras 2, una es de novedades, otra es de música de éxito y otra es de country. Y lo que dices es verdad, es decir, en el momento en el que, por ejemplo, la corporación pública británica BBC se plantea si para el oyente joven es más apropiado hablar de audio que de radio, Apple, que es una tecnológica que viene, como quien dice, del futuro, recurre a un término que remite más al pasado que a otra cosa. Mi lectura es la siguiente, y en el caso del negocio de Apple Music, que es música, que es contenido musical, fíjate que la gran novedad de la que hablábamos antes de las plataformas de streaming musical, como luego de vídeo, como luego de audio, es el hecho de que el usuario puede encontrar por sí mismo millones de canciones, elegirlas y decidir cómo escucharlas. Pero bueno, está demostrado que pese a tal volumen de canciones, en realidad llega el momento en el que al acceder a la aplicación uno no sabe qué va a escuchar, uno no tiene la referencia. ¿Cuál fue el origen de la radio musical en los años 50, cuando eclosionó gracias a la confluencia del transistor, de la FM
y de la aparición del rock and roll. El elemento distintivo fue el disc jockey, fue la prescripción, fue la voz humana capaz de decirle a los jóvenes de la época: mira qué tocan, cómo interpretan y de qué manera hacen esta nueva música, este grupo, este solista, esta banda. Y eso, el valor añadido del disc jockey, fue el que poco a poco sedujo a tantos y tantos millones de jóvenes que con el tiempo se convirtieron no solo en oyentes de radio musical, sino en oyentes de radio. ¿Qué ha pasado en los últimos años del siglo XX y en los primeros del XXI cuando la radio ha asumido que la competencia de las plataformas pues iba cambiando el gusto del oyente? Pues en vez de insistir en el valor diferencial de la radio, en la propuesta añadida de valor, que es la del disc jockey, lo que hizo la radio fue apostar por este recurso, por cierto, muy recomendado por las consultoras, ¿no?, de música sin palabras. Tenemos 50 minutos de música sin palabras, 50 sin que nadie te moleste. Al final, la radio quería competir con las plataformas sin que el oyente tuviese, al menos en las plataformas, esa posibilidad de decir, bueno, si no me gusta, cambio, porque en la radio no hay esa posibilidad. Y lo que de repente hace Apple al proponer una señal de música que, por supuesto, va ligada a su propia oferta, a su propia plataforma, porque la ventaja de Apple Music Radio es que está pinchando música que te puedes encontrar en la plataforma. En algunos casos te la descubre, en otros casos te la recuerda, pero te lo va haciendo un disc jockey, te lo va haciendo incluso en su parrilla hay programas de artistas consagrados. Yo estuve escuchando a Hugh Lewis, que en la radio de Hugh Lewis and the News, ¿no?, que en su programa de los 80 pues va recomendando las canciones de sus discos y las canciones que eran éxito cuando ellos publicaban sus discos. Y claro, le das un valor porque escuchas a alguien que te cuenta pues en su momento lo que supuso, en su momento quién era su rival, cómo salió el disco, por qué lo titularon así. Te da algo que a la generación a la que yo pertenezco nos sedujo en su día para quedarnos en la radio, ¿no? Yo sé que es difícil, a lo mejor que para muchos jóvenes a quienes lo que les gusta es entrar, poner una canción y si no les gusta me voy, es difícil inculcarles ahora eso de quédate y escucha al locutor, pero por lo menos pruébalo, ¿no? La ventaja de Apple es que, insisto, va ligada la suscripción a Apple Music a las radios. De hecho, tú puedes escuchar la radio sin ser abonado de Apple Music, pero no puedes escuchar los programas a la carta si no eres abonado, ¿no? Claro. Entonces, en fin, yo creo que es muy sencillo, pero me parece muy relevante. Lo que recupera Apple y la lección para la industria es que vuelve a invocar la esencia del medio, que es la conexión humana, que es la emoción, que es la de yo hago que esto que suena tenga sentido que lo escuches, porque sin eso nos quedamos en la simple voluntad del usuario o, por supuesto, que me lo recomiende un amigo, pero entonces ya deshacemos el sentido de la radio, ¿no? Ahí estuve escuchando, Luis Miguel, las radios de Apple, la de Country, por ejemplo, ¿no? Apple Music Country. Yo quiero destacar 2 o 3 cosas que sí me han llamado mucho la atención y que creo que son auténticas lecciones para la radio. El primer aspecto tiene que ver con la calidad del sonido. Lo que yo he aprendido es que las radios más escuchadas tienen muy buena calidad de sonido en sus transmisiones de FM. Y no siempre las compañías de radio prestan la suficiente atención a esa calidad de sonido. Y me parece que en el caso de Apple Music Radio, ocurre lo mismo. Ayer hice una prueba de conectarlo a un equipo de sonido y de verdad que la calidad de sonido es fantástica. O sea, ya el escuchar muy bien la música es agradable. El segundo aspecto que me parece también muy importante es esa presencia de un locutor en vivo aportando valor, no diciendo, señores, la tendencia del día en el hashtag me gusta dormir hasta tarde, no va por ese lado. Hay un cuidado, cada locutor que interviene conoce mucho de lo que está hablando, sabe hablar muy bien del artista. O sea, yo creo que esas 2 lecciones, junto con que después, a partir de que yo puedo calificar una canción que me gusta en Apple Music Country y me gustó esta canción, luego en las playlists que te ofrece Apple te aparecen recomendaciones similares, lo cual mejora tu experiencia después en encontrar y escuchar en momentos de on demand, escuchar música que a ti te guste. O sea, me parecieron esas cosas en estas primeras experiencias de estar escuchando las nuevas radios, ¿no? Yo quería terminar, Luis Miguel, imaginando un escenario
en el que se reúnen 500 gerentes generales, consejeros delegados, presidentes, vicepresidentes, ejecutivos de producción, etcétera, de radios de España y de América. Y en ese momento, en el escenario, hago de maestro de ceremonia y digo: señoras, señores, con ustedes, Luis Miguel Pedrero, el hombre que les va a decir lo que ustedes tienen que saber sobre la radio y qué tienen que hacer para cambiar. Te escuchamos con atención. Subo al escenario y lleno de miedo y de temblor, digo, yo no soy capaz de dar una respuesta a una pregunta como esa, una pregunta que me consta además que formulas siempre a tus invitados en Mediaventurados, y cuando la escucho digo, a ver qué dices, ¿no? Y me la estás haciendo a mí, y yo pienso, bueno, creo que sería una síntesis de lo que hemos comentado. La primera y la principal respuesta sería: observen, atiendan y esfuércense por entender cómo es hoy el consumo de radio y de audio y en fin, de consumo de contenido digital. Esfuércense en entender que los parámetros, los hábitos, las lógicas de los usuarios se mueven por un montón de variables, demasiadas seguramente, pero hace falta conocerlas todas, porque es a partir de la comprensión de esas variables cómo ha de crearse el contenido adecuado para que lo busquen, ¿no? La radio es un medio centenario. Nadie como la radio puede presumir de haber estado tanto tiempo creando y seduciendo a través de un lenguaje tan sencillo como el sonoro, que son palabras, músicas, efectos y silencios. Con la combinación de esos elementos ha sabido informar, entretener, seducir, hacer que el oyente imagine, ha creado ficción, ha creado entretenimiento, le ha dado sentido a la música. Es decir, el contenido, nadie tiene que enseñarle a la radio cómo utilizarlo. Seguramente el gran reto es cómo hacer que ese contenido, seguramente actualizado en algunas formas y en algunas expresiones, en algunas narrativas, cómo hacer que ese contenido ahora se integre de manera específica en cada una de las, digamos, de los canales, de los dispositivos, de las opciones que el usuario tiene para encontrarlo. Y es un esfuerzo muy grande, porque es verdad que aunque el contenido pueda parecer el mismo, tendrá que adaptarse de una manera distinta a un altavoz, que a un smartphone, que a la aplicación para que yo lo encuentre. Es verdad, pero también es verdad que quien encuentre un contenido de audio y se sienta satisfecho con él va a ser mucho más fiel a él que a cualquier otra opción, porque la ventaja del audio y de la radio es que es compatible con el movimiento, con el desplazamiento, con el momento de relax, que me puede servir por la mañana, por la tarde y por la noche, que lo puedo hacer, lo puedo compartir, puedo escuchar en solitario o en compañía. Es decir, eso no tenemos ahora que descubrirlo. El esfuerzo ha de ser en cómo lograr que ese contenido se adapte a estos nuevos tiempos. Mediaventurados. Tal como lo anticipé, a partir de hoy estreno una nueva sección en este podcast de Mediaventurados, titulada 7 lecciones para la radio. ¿En qué consiste? Que cada entrevistado que ha ido pasando y los que seguirán pasando por Mediaventurados, todos dejan muy buenas frases, muy buenas definiciones. Y he decidido crear una nueva versión de estas entrevistas que duran aproximadamente media hora o hasta 40 minutos para que las principales definiciones, los principales mensajes identificados en esas entrevistas se conviertan en una sección breve, más corta. Y hoy la quiero inaugurar naturalmente con Luis Miguel Pedrero, porque han quedado muchas definiciones. Así que vamos a ello, que además te anticipo, se va a convertir también en episodio independiente de Mediaventurados. Vamos entonces, 7 lecciones para la radio. Luis Miguel
Miguel Pedrero, profesor e investigador de la Universidad Antonio de Nebrija. Número 1. El transistor. Una rareza para los jóvenes. En este momento, para escuchar radio a través de ondas terrestres, ya sean analógicas o digitales, necesitamos un receptor de radio o necesitamos un chip en los móviles, y no se incluye ya chip en el móvil, ni el DFM, ni el DAB. Y claro, para las nuevas generaciones, el aparato de radio en sí mismo empieza a ser una rareza. Número 2. La tecnología de distribución de la radio. ¿Se impondrá la tecnología DAB? Difícilmente, porque el DAB tuvo su oportunidad. A finales de siglo y a comienzos del XXI había posibilidad de emitir y sintonizar DAB, pero la radio no apostó, jugó a voy a seguir explotando la FM, una FM que es ineficiente, que no tiene cobertura global, ni siquiera el RDS fue adecuadamente utilizado. Uno decía la teoría, uno puede viajar con el vehículo por el territorio y su receptor va localizando la misma cadena con el RDS, pero es que no es verdad, no se llegó a implantar de forma eficiente, no se llegó a implantar el DAB, y a mi modo de ver, a medio y largo plazo, el streaming o la radio o el consumo de radio o de audio a través de Internet se va a imponer, porque ya es tarde, me parece, para otra tecnología. Número 3. La radio aún no resuelve el nuevo hábito de consumo personalizado. Fíjate que en su momento la música en Internet fue el primer contenido que digamos, generó esa disrupción. Yo dependía de comprar un disco o una cinta cassette o un DVD o un CD para escuchar aquello que yo quería. Claro, cuando de repente se empieza a percibir la posibilidad de escuchar a través de una plataforma 30 millones de títulos en cualquier momento, sin necesidad de sacar el disco de la caja y ponerlo en un reproductor que está sujeto a un espacio físico. Es decir, se empieza a generar esa actitud, esa pauta de consumo de yo elijo cuando quiero, como quiero, y además elijo aquello que ya sé o imagino que me va a convencer. En ese punto, la industria de la televisión o del cine, a través de las plataformas de vídeo bajo demanda, han ido asimilando también esa pauta, ese hábito que parte de la voluntad de lo que yo quiero elegir, o tal vez la serendipia de si yo quiero que el algoritmo vaya eligiendo por mí. A la radio en directo todavía no le ha dado tiempo o no ha imaginado cómo atender este nuevo hábito. Sigue partiendo de la premisa de tienes que escuchar y tienes que fiarte de lo que yo te voy a proponer, te va a gustar, y con un problema añadido, y es que la radio ha sido siempre un medio sonoro, un medio en el que es imposible, aunque ahora se apoye en la imagen, pero no hay posibilidad de, digamos, adelantarle al usuario a través de otro tipo de códigos qué es lo que puede elegir. Y yo creo que en ese sentido la radio en directo a través del móvil, salvo para momentos puntuales, información, contenidos tipo deporte, en fin, eventos, salvo para ese tipo de supuestos en los que es verdad que el directo es relevante, va a ser muy difícil que recupere lo que en su momento hizo con el entorno analógico, que es yo genero la atención previa y la mantengo porque soy capaz de ello. Número 4. El usuario prioriza lo visual por el uso de pantallas. En los terminales de pantalla, en el smartphone, en la tableta, incluso en el ordenador, es verdad que por ahí se ha integrado la radio, como también la música, como todo tipo de contenidos, pero cuando un usuario acude a un terminal de pantalla, no usa el oído, usa la vista. Y la radio en la pantalla, la primera, digamos, transgresión a su naturaleza clásica es la de que tiene que revestir el sonido de imagen, pues para que el oyente usuario, primero la encuentre, segundo, la pueda seguir. Piensa que las aplicaciones o los reproductores en los terminales están siempre acompañados pues de los rostros del locutor, del nombre del programa, de la duración. Tiene muchas variables que permiten, digamos, contextualizar esa señal que hasta hace poco era
invisible, fugaz e irreversible. En el terminal de pantalla la radio ya no es invisible, ya no es fugaz porque ya la puedo recuperar y, por supuesto, puedo ir a consumirla bajo demanda en cualquier momento, ¿no? Para mí es una de las grandes alteraciones que ha supuesto el ecosistema digital para la radio, ¿no? Le ha cambiado las pautas, ¿no? Lo cual no significa ni mucho menos que esto obligue a cambiar su naturaleza ni su discurso. Simplemente ha de entender que este nuevo modo de estar presente en el terminal le da oportunidades que puede y debe aprovechar para seguir siendo escuchada, ojo. Número 5. La radio en vivo es solo una parte del negocio. Que la radio ahora es más una marca que un medio, como el conjunto, por otra parte, de medios de comunicación, ¿no? Entonces, una radio no tiene por qué dejar de hacer en un momento dado, pues no sé, un contenido visual preparados para una red social, pues el resumen del número 1 esta semana en la lista de los 40 lo presenta Tony Aguilar, pero es un formato, es un vídeo de 1 minuto para ver en Instagram, es un formato cuadrado en el que Tony Aguilar introduce ese tema. Ah, mira, pues eso es radio, aunque no esté en la señal. Lo que está claro es que la radio, la señal en directo de la radio es ya solo una parte del negocio de la radio. En las notificaciones creo que hay un recorrido muy interesante porque, por ejemplo, las emisoras locales están ya empezando a recurrir a ellas para hacer notar que aquí llega mi momento. En este momento comienza el programa local aquí en esta emisora para hablar de este tema concreto. Ah, mira, porque aquí hay un problema que es eterno para la radio, que es el hecho de que hay que ayudarle al oyente a encontrar el contenido, por esto que hemos dicho de la invisibilidad, ¿no? y de la fugacidad. Y quien no tenga cultura radiofónica no sabe lo que hay, ¿no? A diferencia de, a lo mejor, referencias como las que estamos mencionando de la televisión o de las plataformas de vídeo bajo demanda. Número 6. El Smart Speaker, la oportunidad de la radio. Yo escribí que este tipo de equipos eran ideales para la radio. Es decir, la radio a lo largo de sus 100 años de historia ha tenido que ir reinventándose pues cuando apareció la televisión, cuando llegó el vídeo, los canales de televisión vía satélite, Internet, YouTube, en fin, los propios smartphones. Todas esas innovaciones, digamos que competían por encima de la radio, ¿no? Pues lo que decíamos hace un instante, el smartphone le ha obligado a la radio a revestirse de lo que no es, o en su momento la televisión hizo que la radio apostase por la especialización. Pero ahora ha llegado una innovación que es el altavoz, que funciona con el mismo lenguaje del que, digamos, que ha caracterizado la radio durante toda su historia, que es el audio, que es la voz, que es el habla y que además interpela al oído, no interpela a la vista. Cuando alguien se acerca a un altavoz y le pide un contenido sonoro, el que primero tiene en la cabeza es el de la radio, porque es la marca con la que todos hemos, digamos, asociado el sonido, ¿no? en nuestra cultura de consumo. Entonces, ¿por qué no se insiste más en asociar la radio a los altavoces? ¿Por qué, por ejemplo, no hay acuerdos entre en fin, los fabricantes? Ya sé que hay skills de todas las emisoras en los altavoces, pero ¿por qué no hay, digamos, incentivos para que los usuarios compren a menor precio o para que en los sorteos estos que hacen las radios de regalos a los oyentes no se incluyan los smart speakers, para que todos poco a poco empiecen a desear tener uno, a tenerlo obviamente y luego a usarlo para escuchar la radio? Número 7. Las mediciones de audiencia de radio ya no representan el nuevo consumo. A la industria de la radio, a la tradicional, ya entendida por la de siempre, le está lastrando esta metodología de medición a la que se sigue plegando, a cuyos datos se sigue plegando pese a que ya no son acordes con el modelo de consumo actual, ¿no? Porque ya no es una cuestión solo de cantidad, fíjate, Jorge, ya no es aquello de que esos 3.000, digamos, usuarios que sirven de muestra representen estadísticamente al universo. El asunto es que la premisa sociológica de las encuestas basadas en el recuerdo es que el sujeto de tal edad, con tal nivel educativo y con tal nivel económico y que vive en este hábitat, representa, por ese simple hecho de tener esa coincidencia sociodemográfica, a tantos otros. Y eso ya no puede valer
en un momento en el que hay tantas opciones de consumo. Eso podía valer en su momento, no digo que no, pero la representatividad de esa muestra de verdad que ya no tiene por qué ser seguida con ese sentimiento de tenemos tantos oyentes. Yo no creo que invente nada o no creo que descubra nada si pongo, digamos, el ejemplo de las plataformas como Spotify en audio o como Netflix en contenido de audiovisual, que simple y llanamente se dedican a reconocer, a medir, a inventariar cada una de las interacciones de los usuarios con sus respectivas plataformas. Saben cuándo se conectan, cuánto tiempo están, qué ven o qué escuchan, cuándo cambian, qué dispositivo usan. Ese famoso Big Data que se genera, que combinado con el algoritmo da lugar a que cada usuario reciba un contenido personalizado, eso no lo tiene que inventar la radio. Pero ¿por qué yo, si accedo a la radio desde una aplicación, por qué no me piden que me registre o por qué no me bonifican el registro para que la segunda vez que acceda ya sepa la radio quién soy, qué escucho, cuándo lo paro, cuándo cambio, cuándo escucho en directo, cuándo escucho a la carta? Es decir, las soluciones tecnológicas que permitirían que la radio utilizase estos datos no son complicadas, no las tienen que inventar. O sea, hablamos además de que los adolescentes, por supuesto, pero los oyentes de 30, 40, 50 lo veríamos tan natural, ¿no? Decir, oye, para que escuches la SER simplemente queremos que accedas o que te logues con una red social o que te registres con un correo electrónico y entonces, repito, ahí ya tendríamos un caudal que no sería el 100% de los oyentes, pero serían inputs sobre los que el programador podría tomar decisiones. Es muy lenta la conciencia que tiene la radio de esto, ¿no? Yo ya he visto reportes de cadenas que te dicen hemos incrementado el consumo desde altavoces inteligentes en un 5% en el último año. Muy bien. Y lo siguiente es, ¿pero y quiénes son? Porque lo mismo, es decir, cuando tú te registras con el altavoz, estás asociado a una cuenta. O sea, si estamos dándole datos a todas las redes sociales, a todos los, en fin, a cualquier marca que se acerque a pedirnos la cambio de cualquier regalito, ¿por qué no entramos un poco ahí y logramos reconocer a quienes nos siguen? Bonus track. ¿Se puede pagar por la radio? Porque el modelo de comercialización de la radio sigue casi 100% basado en la publicidad, el intercambiar oyentes por las inserciones publicitarias. Y lo que a lo mejor hace falta es empezar a pensar en otros modelos de comercialización. En España, este otoño van a lanzarse ya 2 plataformas de podcast de pago. Uno es Podimo, que es una compañía danesa que también opera en Centro Europa y que en España empezó antes del verano y ya ha anunciado que a partir de septiembre se ofrecerá con un coste de 3,99 euros, más o menos lo mismo en dólares o parecido, imagínate $4 al mes, y a cambio de contenido exclusivo. Audible, que es la compañía de audio de Amazon, también empieza en España y también va a poder ser escuchada solo para los clientes Prime. Lo que no podemos es, resistirnos a buscar alternativas que la audiencia digital está naturalizando, porque el cobrar está ya naturalizado en las plataformas de streaming, se está intentando hacer también en los periódicos por fin a través del muro y a lo mejor es el momento de que la radio, sabiendo que el podcast ya empieza a ser una oferta de pago, podría, también repito, mejorando o añadiendo contenidos exclusivos, podría optar por esta opción, ¿no? Y esto es todo en este episodio de Mediaventurados. Te agradezco si llegaste hasta aquí y por supuesto te invito a que te suscribas al canal de Mediaventurados en Spotify, Apple Podcast, en Deezer, Google Podcast y en iBooks también. Hay una versión, por supuesto, que está saliendo ahora en YouTube. Si quieres sumarte al canal, allí además del contenido de audio vas a encontrar unos videos que periódicamente subo con opiniones sobre lo que está pasando en el mundo de la radio y en cómo imaginamos, como siempre decimos, cómo imaginamos esa radio del futuro más conectada, más interactiva, más tecnológica, pero siempre cercana, humana e influyente. Buena semana.